Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan David Cantillo Torres, soy estudiante de Ingeniería Bioquímica de la Universidad de Antioquia y en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Dice así nuestro ejercicio. Un edificio con un volumen interno de 400 metros cúbicos debe ser calentado por un calentador de resistencia eléctrica de 300 kilowatts colocado en un conducto dentro del edificio. Inicialmente, el aire en el edificio está a 14 grados Celsius y la presión atmosférica local es de 95 kilopascales. El edificio está perdiendo calor hacia los alrededores a un ritmo constante de 450 kilojoules por minuto. El aire se ve obligado a fluir de forma estable a través del conducto por un ventilador de 250 watts y experimenta un aumento de temperatura de 5 grados cada vez que pasa a través del conducto, que se supone puede ser adiabático. Nos preguntan cuánto tiempo tardará el aire dentro del edificio en alcanzar una temperatura media de 24 grados. Y el inciso B nos pregunta que determine la tasa del flujo másico promedio del aire a través del conducto. Entonces vemos que este es nuestro diagrama. Comenzamos partiendo de que nuestro edificio que vemos aquí, vamos a tener en cuenta que toda esta frontera vamos a tomar como si fuera un sistema cerrado, y posterior a ello en nuestro inciso B vemos que será un sistema, lo tomaremos como un sistema abierto, sistema del ventilador, de la resistencia y del conducto. Entonces la primera ley de la termodinámica nos da a entender que el calor menos el trabajo va a ser igual al cambio de la energía interna. Esta energía interna podemos expresarla como la masa por la capacidad específica volumétrica del aire por el delta de T, que es el cambio de la temperatura. Y a su vez podemos ver que es la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces reescribimos nuestra ecuación, que el calor menos el trabajo va a ser igual a la masa por la capacidad específica volumétrica por nuestra temperatura 2 menos temperatura 1. Tenemos que tener en cuenta que este trabajo está establecido por el ventilador y la resistencia. Por lo tanto, ellos hacen un trabajo sobre el aire, es decir, será un trabajo negativo, y podemos reescribir nuestra ecuación como el calor que sale menos la resistencia que hace el trabajo de la resistencia menos el ventilador va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica volumétrica por nuestro delta de temperatura. Vemos que también podemos reescribir nuestra masa como si fuera un gas ideal, es decir, como estamos trabajando con aire, podemos expresar que el aire es un gas ideal. Por lo tanto, vemos que la masa podemos reescribirla como la presión por el volumen sobre la constante de los gases ideales por la temperatura. Entonces esta expresión la vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces por lo tanto nos quedaría que el calor que sale menos la resistencia del trabajo y menos la resistencia del ventilador va a ser igual a PV sobre RT por esa capacidad volumétrica específica por nuestro delta de T. Entonces en nuestra ecuación vemos que en el primer inciso nos están pidiendo el tiempo que tardará, por lo tanto tenemos que buscar una expresión que nos especifique y podemos inocular dentro de nuestra ecuación ese tiempo, y esa ecuación la tenemos aquí. Vemos que este calor que sale va a ser igual a esa tasa de tiempo por ese flujo de calor. Por lo tanto esta ecuación 3 la reemplazamos en nuestra primera ecuación, es decir, nos queda que este flujo de calor va a ser igual, ese calor va a quedar como menos la resistencia y menos el ventilador, el trabajo que hace el ventilador por ese cambio, esa tasa del tiempo, y toda nuestra expresión del otro lado de la ecuación queda exactamente igual. Entonces nos están pidiendo esta tasa de tiempo y procedemos a despejar, y nuestro despeje nos quedaría que este tiempo va a ser igual a PV sobre RT por T2 menos T1 por esa capacidad volumétrica específica sobre toda esta expresión en nuestro denominador.
Entonces, tenemos nuestros datos correspondientes. Vemos que la capacidad volumétrica del aire es de 0.718 kJ sobre kilogramos sobre Celsius. Nuestra resistencia, esa resistencia es igual a 30 kilowatts. Y como todo tenemos que dejarlos en términos de kilojoules sobre segundo, hacemos nuestra conversión. Tenemos en cuenta que un kilowatts es igual a un kilojoule sobre segundo. Nuestro trabajo del ventilador está en 250 watts y hacemos nuestra conversión correspondiente, por lo tanto quedaría que es de 0.25 kilojoules sobre segundo. Vemos que el calor que está saliendo del edificio nos está dando en términos de minutos, por lo tanto para dejar todo en el sistema internacional hacemos un factor de conversión para cambiar estos minutos a segundos. Entonces multiplicamos estos 450 kilojoules sobre minutos por un minuto que consta de 60 segundos. Esto nos da un resultado de 7.5 kilojoules sobre segundos. Tenemos que el volumen de ese edificio es de 400 metros cúbicos, tenemos la presión, tenemos la constante de gas ideal, nuestra temperatura inicial que es a 14 grados, por lo tanto comenzamos a reescribir nuestra ecuación con los datos establecidos aquí. Primero procedemos a realizar cuánto es equivalente a la masa, que lo tenemos en términos de PV/RT. Tenemos que la presión a 95 kilopascales, nuestro volumen a 400 metros cúbicos, la constante de gases ideales por esa temperatura inicial de 14, pero como todos tenemos que tener en términos de los mismos dimensiones, por lo tanto convertimos estos 14 grados a Kelvin y le sumamos, y para hacer esa conversión le sumamos 273.15 Kelvin. Vemos que podemos cancelar los kilopascales, los metros cúbicos, podemos cancelar los Kelvin y nos queda la expresión que esta masa es igual a 461.1 kilogramos. Vemos que este kilogramos por la ley de extremos y medios puede subir y por lo tanto queda nuestra expresión de esta manera. Ahora sí procedemos a copiar todos nuestros datos para hallar ese tiempo. Vemos que reemplazamos esa M como 461 por 1 kilogramos por esa capacidad volumétrica del aire que es de 0.718 kilojoules sobre kilogramos por grados, por ese cambio de temperatura que es de 24 a 14 grados. Recordemos que en nuestro ejercicio nos están pidiendo ese flujo, ese cambio de tiempo de 14 a 24 grados. Entonces hacemos la resta correspondiente. De abajo tenemos que el calor que sale, y como es un calor que está saliendo, por lo tanto se pone que es un calor negativo y sigue correspondiente a los mismos trabajos que son negativos, puesto que son trabajos que se hacen sobre el aire. Entonces esta ecuación, si lo expresamos en nuestra calculadora, nos va a dar igual a un tiempo de 145.52 segundos. Como vemos que estamos realmente bien con las dimensiones, es decir, estos kilogramos se van con estos kilogramos, este grado se van con estos grados, este kilojoules se va con los kilojoules de abajo, esta resta, y esos segundos por la ley de extremos y medios pasa a multiplicar y por lo tanto vemos que nuestras dimensiones están correctas. Entonces ese sería el resultado de pasar ese sería el tiempo de pasar de 14 grados a los 24 grados. En esta ocasión nos piden en el punto B, nos piden determinar la tasa del flujo másico promedio de aire a través del conducto. Al principio del video les comenté que para realizar este tipo de determinar este flujo másico, vamos a tomar el ventilador, la resistencia y el conducto como si fueran sistemas abiertos. Por lo tanto, tendremos que la primera ley nos dice que el calor va a ser menos el trabajo, va a ser igual a todo esto es de flujo, a la masa de flujo másico multiplicado por el cambio de la entalpía menos el cambio de la energía cinética menos el cambio de la energía potencial. Como esto es un ventilador y es una resistencia, y como nos están diciendo que esto es un sistema adiabático, por lo tanto este calor se convierte en cero, la energía potencial y la energía cinética se desprecia.
en ese sistema abierto, por lo tanto no tendremos en cuenta él. Entonces lo que hacemos es proceder a despejar este flujo másico que nos están pidiendo. Entonces nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera: el flujo másico va a ser igual a menos el trabajo sobre ese delta de entalpía. Pero también podemos expresar esta entalpía como la capacidad calorífica del aire por el delta de temperaturas. Entonces reescribimos nuestra ecuación, que la masa del flujo másico va a ser igual al menos el trabajo sobre la capacidad calorífica del aire por ese cambio de temperaturas. Tenemos que tener en cuenta lo mismo, que este trabajo va a seguir siendo igual, como es un trabajo que se está haciendo sobre el aire, va a ser un trabajo negativo. Entonces el trabajo de la resistencia va a seguir igual siendo negativo, y el trabajo del ventilador también poseerá el mismo signo. Vemos que la capacidad calorífica del aire es 1.005 kilojoules por kilogramo por grados Celsius. Y como nos están diciendo que a un aumento de temperatura a 5 grados, por lo tanto nuestro delta de T sería igual a 5 grados. Entonces procedemos a reemplazar todos estos datos dentro de nuestra ecuación, de nuestra primera ecuación. Es decir, que nuestro flujo másico quedará igual a menos los 30 kilojoules sobre segundo menos 0.25 kilojoules sobre segundo dividido esa capacidad, que es de 1.05 kilojoules sobre kilogramos por grado, y por ese delta de tiempo, que es 5 grados. Por lo tanto, vemos que acá podemos cancelar dimensiones, es decir, estos grados se pueden ir, estos kilojoules también se pueden ir, y queda en nuestra calculadora, nos queda que este flujo másico es igual a 6.02 kilogramos sobre segundos. Por lo tanto, nuestras respectivas respuestas a este ejercicio quedaría de la siguiente manera. Nuestro inciso A quedaría que esa tasa es igual a 145,52 segundos, y nuestro punto B quedaría que ese flujo másico es igual a 6.02 kilogramos sobre segundo. Y así quedaría resuelto nuestro ejercicio de primera ley de la termodinámica.